Detrás de mí hay un Alfa Romeo 1750 abandonado durante más de 30 años, un clásico de la marca italiana que actualmente se está revalorizando mucho en el mercado. Esta unidad con carrocería Bertone y varias características adelantadas a su época lo hicieron destacar frente a otros modelos competidores. El hijo del dueño ha decidido que después de 30 años abandonado es el momento de recuperarlo, pero hay varios problemas. Un interior completamente destrozado por el paso del tiempo, ruedas pinchadas y sin frenos que complicarán tener control sobre el coche. Y lo peor de todo, no encontramos las llaves, convirtiendo todo un reto sacarlo de su ubicación actual y llevarlo a nuestra nave. En el proyecto de hoy no hablamos de una simple limpieza, sino que hemos querido avanzar un paso más y restaurar la pintura original de este coche con la finalidad de recuperar la mayor parte de su valor en mercado. ¡Wow! Estoy a punto de cargarme la pintura. Hoy contamos con una unidad muy especial en la nave y no solo por el simple hecho de que sea un clásico muy icónico, sino que además es de los pocos 1750 GTV que vas a encontrar sin modificaciones en España. Hemos estado revisando con Carfax y es bastante más fácil de lo que parece encontrarse este modelo con problemas en la ITV o accidentados. Esto es debido a que normalmente es un coche que se utilizaba mucho para el rally, por lo cual sufría muchas modificaciones y habían tantos accidentes con él. Por lo que hoy tenemos toda una joyita con un interior, como vemos, que está súper destrozado, pero la carrocería es de origen, por lo que cuando acabemos de recuperarlo se va a ver como nuevo. ¿Qué te pasa? No, es que hay un acoplador aquí para este tipo de tornillo y que se pone aquí y después él entra correcto, pero no está en el coche. Y lo que tengo que hacer es una llave un poco más grande y dar unos golpitos hasta dentro. Por cierto, mientras Leandro está con las llantitas, quiero enseñaros una curiosidad sobre Alfa Romeo, y es que, como veis, tenemos este pedazo de hueco por el que hemos tenido que sellar para básicamente que no entrara agua. ¿Cuál es el problema? Que aún así, bueno, la puerta no va, tendremos que solucionarlo, aún así está mojado. ¿Por qué es esto? Pues bueno, se lo tendríamos que preguntar a Bertone, porque en todos los coches clásicos de Alfa que hemos hecho tienen este problema. Y todo el mundo hace jaja. Por cierto, no sé si os habréis dado cuenta los más observadores, pero las llantas que lleva montadas el coche son unas GOTY, no son las originales, vaya. He estado buscando, la verdad, bastante información, introduciéndome en el mundo de los alfistas, que es un mundo ahí bastante interesante, con mucha información, y la verdad que no he encontrado el modelo exacto que podría llevar este coche, ya que habían más de 20 tipos de llantas que podía montar el 1750 GTV. Así que la verdad yo ya me he perdido y quiero que me pongáis por los comentarios si vosotros sabéis qué llanta podría llevar o cuál os molaría que llevara, la verdad. Diego, una guapísima sería si está montado una GT-AM de su época. Editor, ponga en pantalla para ver qué llanta es. Yo ahora mismo no la sé. Guapísima. Leandro sí que está guapo. Y es que conforme empezábamos a avanzar en este proyecto, todo empezaban a ser sorpresas. No conseguíamos abrir el capó. Y menos mal que Leandro ya es perro viejo en este tipo de tareas, y tenía el truco clave de lo que podía estar pasando. El cable que coge la palanca de apertura se había soltado, así que con unos alicates y un poco de maña, solucionado.
estamos a punto de empezar con la limpieza del motor y ayer a última hora antes de irnos quitamos los filtros de los carburadores básicamente porque estaban deshechos, así que ahora como vamos a utilizar en la limpieza agua básicamente porque no tenemos electrónica, lo que estamos haciendo es tapar bien todos los conductos para que no entre nada de agua y sea una limpieza segura. Bueno, Diego, ¿qué parte toca ahora? Pues estamos preparando ahora todo lo que vamos a necesitar para el lavado a mano. Como estáis viendo, después del prelavado, lo que ha pasado es que seguimos teniendo suciedad encima de la carrocería. Aunque sí que es verdad que nos tememos, porque ya nos ha pasado en algunos coches clásicos que hemos limpiado, que esta capa que hay encima mejorará un poco con la limpieza a mano, claramente, pero mucho seguramente lo tengamos que mejorar con un buen pulido, ya que a veces la contaminación que tienen carrocerías que llevan tanto tiempo expuestas a la suciedad y que encima son pinturas, pues que ya os explicará Leandro cuando vayamos a hacer el pulido a mano, que son poliuretano, monocapas y mil cosas, historias con las que hay que tener mucho cuidado, y donde de verdad mejorará será con un buen pulido, así que muy atentos porque nos va a dar tips muy importantes. Madre mía, Diego, ¿cómo te lo pasas con el guante? Es que normalmente no lo comento, pero la parte que más me mola de las limpiezas suele ser el lavado a mano, porque se ve una diferencia en la carrocería brutal. Y por cierto, que casi nunca lo comento, pero en todos los vídeos ponemos a disposición un pack de productos valorado en 150 euros de Bass Motor, y solo tenéis que dejaros un buen comentario, poneros un like, suscribiros y podéis participar en el sorteo y ganar un Goldshine, un Darsado o un Cloud. Así que ves abajo, yo me quedo aquí esperándote y continuamos con el vídeo. Y por aquí os dejamos al ganador del anterior. Os comentaba antes del lavado a mano que tenía bastantes dudas de que mejorara mucho la carrocería, ya que pensaba que era más contaminación que suciedad, pero voilà, aquí lo tenemos, ha quedado bastante bien y ahora sí que podemos ver el estado real de la carrocería, los arañazos que tenemos, Pintura blanca. cosas como las de los De lo que cristales. sale eso, tranquilito que esto no se sale. Yo, vamos, yo estoy flipando, no sabía que tenía esto, o cosas como los cromados, pero vaya, que os hemos dicho que esto lo vamos a solucionar, os vamos a enseñar muchos tips y no es algo que nos preocupe en exceso, ya que con un buen trabajo se puede solucionar. ¿Qué es lo que no podéis solucionar cuando compráis un coche? Pues cuando tiene manipulación en los kilómetros. ¿Cómo, Leandro, tienen que solucionar esto? Carfax. Básicamente sacando un Carfax. Ya os he comentado muchas veces que me estoy apoyando mucho de su web, básicamente para poder sacar mucha más información sobre los coches que traemos aquí a la nave y al final, pues, que no nos puedan meter el gol si ha pasado algo en el coche antes de que nosotros lo toquemos. Y os lo recomiendo de verdad en exceso, porque antes de gastaros vuestro dinero que os ha costado ahorrar durante mucho tiempo, pues informaros bien, porque os pueden pasar cosas como estas que os vamos a dejar en pantalla con Carfax de ejemplo, con problemas en los kilometrajes y muchas más cosas que debéis de tener en cuenta y por lo que os lo recomiendo muchísimo. Así que no dudes, saca un Carfax y que no te hagan el lío. Volviendo al tema de la pintura, os vamos a enseñar más adelante cómo vamos a devolverla a su estado original y que se quede como nueva. Pero antes tenemos que recuperar el interior. Ok, llegó el momento de ponerse con el interior. La verdad, no os voy a engañar, tengo bastante miedo porque hay muchísimo polvo y no es la primera vez que nuestros pulmones mueren en el intento de una limpieza. Entonces, Leandro, ¿qué opinas? ¿Qué le tienes que decir a la gente? Una vez este interior, como siempre. No, de suciedad no es el peor que ya tocamos, pero de deterioro creo que es uno de los peores, o quizá el peor, en serio. Sobre todo, pues si veis, fijaros cómo está aquí todo esto. Además de que luego con el tema del polvo, el problema es que la suciedad, donde cuesta mucho quitarla es en estas zonas de aquí, que es imposible prácticamente. O sea, tenemos que darle muchas horas de limpieza, pero vaya, me da a mí que no sé si podremos tocar los asientos, ¿no, Leandro?
Difícil, difícil, de verdad. Lo que vamos a hacer es intentar recuperar al máximo todo el interior, ¿vale? Sobre todo moqueta, nos centraremos en moqueta, plásticos, pero todo lo que son estas zonas sí que es verdad que va a estar muy complicado. Os explicaremos, como comentamos en la introducción, cuáles son los procesos que se pueden llegar a hacer de restauración, pero por tema de tiempos va a ser imposible hacerlo en este vídeo, o sea que una vez os lo expliquemos, nos gustaría que nos pusierais si os molaría ver este tipo de contenido y alguna vez pues podremos traerlo. Una vez vimos el problema que teníamos con los asientos, nos sentamos a buscar posibles soluciones. Valoramos la opción de comprar unos recambios para que el coche se viera como nuevo en el resultado final, pero nos encontramos con el problema que suele pasar en muchos clásicos. No hay piezas originales. Después de varias horas dándole vueltas, solo conseguimos encontrar algunas réplicas que encarecían bastante el precio del proyecto, así que en este momento estábamos en jaque con el interior y decidimos hablar con el dueño. Te quería enseñar una cosita que tengo por aquí. El exterior ya lo tenemos bastante mejor. Falta pulido y todo, pero oye, hay cositas. Lo único, quería comentarte, ¿vale? La verdad que comunicarle a David el problema que habíamos encontrado con los asientos fue bastante difícil, ya que conocíamos su situación y esto podía suponer un antes y un después en el proyecto. Recuperar el estado de esos asientos iba a suponer mucho más dinero de lo que pensábamos. A ver, mi intención era arreglar el interior, pero claro, no tengo tanta pasta como para invertirlo en el interior. A ver, es lo que te dije. Como ya teníamos dudas cuando íbamos a hacer el tema de los asientos, se me ocurre que vamos a seguir con el plan y vemos a ver qué opciones hay con los asientos, aunque ya te digo que creo que va a ser imposible, ¿vale? En caso de que fuera imposible hacer nada finalmente, nada, pues ya sabes que en otro momento te tocaría retapizarlos o restaurarlos, pero bueno, al menos el resto del coche lo tienes perfecto. ¿Qué te parece? ¿Lo hacemos así? Lo hacemos así. Yo confío en vosotros, en vuestras manos. Y para adelante, ¿no? Creo que esta sí que es mejor quitarlo. ¿Has visto cómo se ha quedado Leandro por aquí? Sí, sí, aquí también está mal. No. Pero quitarlo entero, vale, si quieres, pero No, pero Es que está a punto, míralo. si no hay que sacar el todo. Mira, No, todo no, pero... mira, Joder. aquí también. Mira, si hago así, va yendo, va yendo, Todo va yendo, no, va pero si yendo, va yendo. quitamos el 90%, ¿sabes? Vale, En pues quita, pues vamos a quitar, no pasa nada. plan, si se puede. Todo se puede, todo se puede. Es cuestión de cómo se va a quedar. Hombre, pues yo por lo que estoy viendo debajo mejor, ¿no? ¿O qué opinas? A ver, tío. Llegados a este punto nos enfrentábamos a una situación que nunca habíamos vivido antes. No sabíamos si íbamos a poder enseñaros un buen resultado, ni siquiera si íbamos a poder seguir adelante con el vídeo por los recursos que teníamos en ese momento. Después de horas debatiendo e incluso discutiendo qué hacer con el coche, llegamos a la conclusión de que tal vez la mejor decisión era decapar la tapicería por completo para que en un futuro estuviera lista para restaurar. Mira, mira eso. Esto no sale así con la mano. No tiene por qué salir así. Esto es que en su día cambiaron de color o restauraron y no la prepararon correctamente. Estaba Kevin y yo, que somos profesionales también de restauración de interiores, y sabemos lo que pasó.
Por cierto, quería comentarlo porque sé que si no van a haber comentarios en los vídeos y no me gustaría verlo después de todo el currazo que nos estamos metiendo, la verdad. No digo que esta sea la manera de realizar este trabajo, ya os digo, al final nosotros estamos realizándolo de la mejor forma que sabemos, de cómo creemos que va a ser mejor, ya que al final este interior va a tener que ser restaurado completamente. Entonces, si ya avanzamos esta faena de quitar todas estas pieles y evitar que vuelvan a caer en el interior, al menos una vez se vayan a poner a trabajar en él, lo harán sobre una base limpia. Así que creo que ha sido la mejor decisión. También podéis dejarnos por los comentarios cómo lo haríais vosotros, pero ya os digo, al final contamos con gente como Leandro que sabe muchísimo, y cuando estamos haciendo las cosas de esta forma os puedo asegurar que es por algo. Añadir: estamos a muy pocos pasos de empezar con el pulido y recuperar los cromados, y os aseguro que esta parte no os la perdáis porque vienen muchos tips y mucha información que os puede ayudar mucho. ¡Buah! Pesan más de lo que parece. Bueno, estáis viendo que seguimos con los asientos, que la verdad el vídeo ha ido cambiando conforme hemos ido avanzando, ya que lo que pensábamos que al principio era un problema por los materiales que se habían usado para el retapizado y la humedad que había en el garaje, ya no es solo eso, sino que además se ha hecho un trabajo de retapizado pésimo que ahora nos está tocando pagar. La verdad, cuando planteamos este vídeo pensamos en tal vez poder restaurarlos, pero acabamos descartando la opción, ya que no tenemos ningún feedback vuestro sobre si os molaría ver contenido sobre la restauración o si seguimos haciendo recuperaciones más en modo limpieza. O sea que me gustaría aprovechar este apartado para deciros que dejéis un comentario de si queréis ver también contenido enfocado a restauración, de motor, de interiores, de distintas cosas que ya irán apareciendo conforme vayamos haciendo coches, y por ejemplo, pues en el Alfa haber podido recuperar la tapicería de estos asientos más a fondo. Entonces lo que estamos haciendo es mojar todo muy bien con 360 para pelarlo lo máximo posible, y luego con ayuda del aspirador pues aspirar todas esas pielecillas. La verdad, no es por nada, pero la potencia de este aspirador Big Boy nos está ayudando increíble, y la verdad, cositas como estas, es que son detalles que quiero comentarlos porque nunca os los decimos. Y pues este mandito, fijaros. Ah, mira, la tengo desactivada. Espera que te lo enseño. Le damos a los dos botones de encendido y con este mandito podemos ir apagando, encendiendo. Entonces eso está muy guay porque puedo estar aquí trabajando y cuando quiero apagar el aspirador y encenderlo, hago así. Enciendo y ¡pau! Apago. Hemos acabado con la limpieza, tanto del interior como del exterior del coche, así que ahora llega uno de los momentos que os habíamos prometido en el vídeo, que es la recuperación de los cromados y de esta pintura original. Así que vamos a ponernos con el experto en toda esta materia, que es Leandro. Así que Leandro, ven conmigo y enséñale, bueno, a la gente ya que estás preparando los materiales, ¿no?, que vamos a utilizar. Yo espero que el coche cambie mucho, porque ahora mismo está limpio, pero tiene muchos defectos, y que al final me has comentado, dale el dato a la gente, que este coche es poliuretano. Sí, es un monocapa antiguo de época, un poco más duro, y que no hay laca, ¿ok? Por lo cual no hay barniz brillo, entiendo, por decirlo de alguna forma, entre comillas. No hay barniz, esto es material pintura dura y se acabó. O sea que podríamos decir que es uno de los tipos de pintura más difíciles de pulir o de conseguir un buen resultado. Más o menos.
Además de enseñaros el proceso de recuperación con la pintura, hemos querido avanzar un paso más y recuperar hasta el mejor punto posible todos los cromados. Para ello, hemos estado valorando qué piezas cromadas podíamos quitar, ya que en otros momentos del vídeo nos hemos dado cuenta que habían tornillos muy oxidados, por lo que hemos preferido extraer simplemente las piezas que eran muy sencillas, y otras, como el parachoques, pulirlas directamente en el sitio, ya que contamos con la ayuda de un experto como es Leandro en este tipo de tareas. Por otro lado, en la pintura vais a ver el proceso que sigue un pro en este tipo de pinturas, y encima os va a dar tips de cómo solucionar ciertos problemas. Además, tenemos el ejemplo perfecto, porque en esta carrocería encontramos arañazos, pintura y hasta huellas de gato. Estoy puliendo los cromos. ¿Por qué estoy haciendo eso? Básico, están todos oxidados. Hay dos tipos de oxidación, una que ya está metida en el metal y la otra superficial. Y estamos trabajando con... Enseñar a la gente qué es el óxido superficial, ya que aquí lo tenemos, ¿no? ¿Quiere que pula para la gente? Sí, enséñaselo en directo. ¿Así? ¿En directo? Vale. Ok, gracias. Vengo aquí. El tema, el pulir metales se ensucia mucho. Por eso que después lavamos el coche y pulimos la pintura. Mira, poco a poco vamos mejorando. Por lo que me has comentado también, el pulido de cromados suele dividirse en que hay que hacerlo muchas veces, ¿no? Hay que Este repetir la proceso. operación, sí. Para que mejore, Sí. Hasta llegar al límite. ¿Y qué es lo que tienen que tener muy en cuidado cuando pulan cromados? ¿Qué es lo que tú dirías más cuidado hay que tener? Temperatura. Y cuando ve que ya está realmente cromado y está bien, pare. Hay un tema que es importante, que la temperatura corporal nuestra, sobre los 36, más la grasa corporal nuestra, te puede ayudar de varias maneras en las superficies, tanto para extender el compuesto del cromo, y también, yo no sé si han visto ya que la gente encera con las manos, se trabaja mejor. Los que ponen muchos guantes, el trabajo no se queda tan fino. Lo que estoy haciendo aquí es hacer un spot test, hacer una prueba en el aluminio. Este es un aluminio bruto, no es un cromo, es distinto de trabajar. El proceso sería el mismo, pero el tiempo de máquina, cómo se trabaja, todo el cuidado, la tensión cambia un poco. Entonces, este lado está igual que este, ¿vale? Ah, Leandro, tú no proteges la goma, de momento no, porque esto después instantáneamente lo limpio, ¿vale? Bien, subo la velocidad. No hago presión, nada. Voy trabajando, voy a hacer un masaje con la máquina. Cuanto más pulo, mejoro, pero hay un límite. Y el difícil es saber el límite. Ya que he hecho el spot test, la prueba, que va bien, vengo y lo tapo. Mira el cambio que va a dar. A ver, yo lo que quiero que entienda la gente, porque a lo mejor les pasa como a mí al principio, ¿vale? Es que se piensan que esto, bueno, ahí pueden ver el cambio, sobre todo en esta zona, ¿vale? Pero que desde la ignorancia se piensan que esto va a aparecer como un plateado Igual eso va. normal, ¿sabes? Depende del material. Pero claramente, pues, o sea, estamos hablando de un coche que tiene 60 años. Tampoco se puede pedir... Esto no está cromado, esto es aluminio. Exacto. De 60 años. El cambio aún así es notorio, no sé si se apreciará en cámara, pero fijaros aquí, por ejemplo aquí, esta zona y esta zona, ¿vale? Y además luego a nivel de tacto, o sea, esto ahora está suave, se nota que está Sí, el limpio, otro está horrible. y esto se nota que está, pues como lo que os comentamos en el retrovisor, que una parte pulida estaba súper suave y la otra oxidada y estaba rugosa, pues también es eso lo que se nota.
Hemos acabado ya prácticamente con los cromados y ahora sí que tenemos a Leandro ya preparándose para lo que más le gusta, que es el pulido de la pintura. Así que, Leandro, cuéntale a la peña qué estás haciendo ahora mismo. Estoy con la arcilla clay bar descontaminando la pintura. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque para pulir hay que descontaminar, que es sacar entre el poro de la pintura, de la superficie, todas las impurezas, como los férricos y todo. Como es un poliuretano, no podemos aplicar iron cleaner aquí. Te voy a explicar el motivo principal por el que no puedes utilizar limpiador férrico sobre una pintura como el poliuretano. Y es que existe gran probabilidad de dejar manchada la pintura si descontaminamos con este tipo de producto. Por eso Leandro en este caso se está ayudando de un producto base alcohol para eliminar la mayoría de impurezas de la carrocería y poder trabajar de una forma mucho más segura en el pulido. Y vamos a hacer un repaso de las zonas de la pintura donde hay bastantes imperfecciones, porque como estáis viendo aquí pues tenemos marcas de pintura que hay por todo el coche y luego tenemos pues rayones bastante importantes como podría ser en esta parte de la carrocería o algunos en el techo. Veis, por aquí tenemos por ejemplo estos puntos de pintura que dice Leandro que no va a ser problema, va a ser bastante fácil de quitar, que mucha gente normalmente se alarma porque pues bueno, hay muchos coches en las calles que suelen tener este tipo de problemas, ya que pintan cerca de donde tienen el coche aparcado o cosas así. Y luego, una cosa que me preocupa, Leandro, ¿este tipo de rascones vamos a poder solucionarlos? Intentaremos mejorar. Chavales, flipad lo que se nos ve a través de la pinturita. Fíjate aquí. Así como estaba. Mira, mira, Leandro. Dime. Le podemos ver hasta los granos, si queréis. Aquí. ¡Pum! Aquí no se ve casi nada. ¡Pum! Trabajos bien hechos. ¿Qué hay que tener para pulir de esta forma, Leandro? Técnica y paciencia. Os preguntaréis, ¿qué hace este otra vez aquí? Y la verdad, después de todas las malas noticias que le estamos dando a David con la tapicería, me ha comentado que tiene bastantes dudas de si seguir con el proyecto o no, y creo que solo hay una solución, es intentar arrancar el coche. Así que lo he llamado para preguntarle sobre todo por el tema de las llaves, porque si no, no vamos a poder arrancar el coche. Me ha dicho que sí o sí, o las llaves están en el coche o están aquí en este garaje. En el coche ya hemos visto que no están. Así que recemos y vamos a buscar las llaves. A ver, no os engaño, me estoy desesperando un poco. Llevamos un rato buscando y lo único que ha aparecido en forma de llave es esto. Y no especialmente de un coche, que se diga. Lo que pasa es que quiero probarlo porque nos ha surgido una duda, que a lo mejor es una pequeña esperanza, y es que, como veis en la llave, no sé si se estará viendo ahí, si no os pondré una foto, pone Torino. Lo que mi cabeza me dice, Torino, Italia, Italia, Alfa Romeo. No sé si es que ya me estoy volviendo loco, pero al menos vamos a probarlo. Así que vamos a la nave y recemos. Había perdido prácticamente todas las esperanzas de encontrar la llave, y fijaros hasta qué punto que ya tenía el mecánico en la nave viendo cómo hacer el puente para intentar arrancar el coche. Víctor, ¿cómo estamos? ¿Qué para, Diego, tío? Tenemos La llave. un intento, no lo sé. Pone Torino. Yo me fío de que sean las llaves del coche. Mientras, tírale si quieres. Ahora contamos un poco más en detalle qué vamos a hacer para intentar arrancarlo y recemos a los dioses, ¿no? Sí, por Dios. Pues me voy a ver. Después de varios intentos y ya pensar que estas podrían ser las llaves de mi casa... ¡Ojo! Era al revés. Ahí la tenemos, chavales. Fijarla. Ahí tenemos la llave dentro, no me lo creo. Con el problema de las llaves solucionado, entramos en el verdadero problema: arrancar el motor. Ya llevamos días pensando en este objetivo. Estaría muy guay para vosotros verlo en el vídeo, así que compramos las piezas que íbamos a necesitar para hacer un arranque de la forma más segura posible. Cambiamos la batería, filtros, bujías, bobina y aceite, ya que el motor estaba completamente seco. Así que una vez con los preparativos listos, solo faltaba dar llave
y tener esperanza. Ya os puede gustar este contenido, así que apoyadlo con un buen like, porque si no, no traigo más restauraciones, ni de motor ni de nada. Así que deja tu like en este vídeo para que tenga pelotas a volver a hacer esto. Estamos más cerca. Pero es que tiene un sonido bonito, ¿eh? De verdad que me gusta cómo suena. Tiene un sonido a clásico rock guay. O sea, me mola mucho el sonido. El reto está cumplido. Víctor, muchas gracias una vez más, porque de verdad que si me tengo que poner yo a hacerlo, ya os aseguro que el coche no arranca. Llegamos a uno de los momentos más importantes del vídeo, y es que os he preparado un pack con los productos de limpieza que utilizamos en los vídeos. Más en concreto, los productos que hemos utilizado para la limpieza de este Alfa Romeo. Lo mejor de todo, tiene un 30% de descuento, y los más rápidos, en concreto los 100 más rápidos, os vais a llevar una toalla de secado completamente gratis. Así que yo de vosotros me daría prisa, porque va a estar tiempo limitado en oferta y no me lo pensaría. Así que os dejo con las tomas finales.